¿Qué tal? En este video resolveremos un problema sobre estática de partículas. Es el problema 2.1 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros, Estática, de los autores Byron Johnson y es la octava edición. El problema dice lo siguiente. Dos fuerzas P y Q se aplican en el punto A del gancho que se muestra en la siguiente figura. Si P es igual a 15 libras y Q es igual a 25 libras, determina en forma gráfica la magnitud y la dirección de su resultante empleando, inciso A, la ley del paralelogramo, inciso B, la regla del triángulo. Tenemos la siguiente figura. En color azul se muestra el gancho. Se encuentra empotrado en esta parte y está sujeto mediante dos tornillos en color negro. Vamos a colocarnos justo a la mitad del gancho y trazaremos una línea vertical punteada en color rojo. Justo en el punto A se encuentran aplicadas las dos fuerzas. En esta parte tenemos el vector P con una magnitud de 15 libras y se encuentra localizado a 15 grados con respecto de esta vertical. En esta parte tenemos el vector Q con una magnitud de 25 libras y se encuentra localizado a 30 grados con respecto de esta vertical. Para el inciso A, nos piden obtener la solución gráfica utilizando la ley del paralelogramo. Nos vamos a colocar en el punto A y trazaremos el vector P con una magnitud de 15 libras y el vector Q con una magnitud de 25 libras. La ley del paralelogramo dice lo siguiente. Debemos formar un paralelogramo teniendo como lados las magnitudes de estos dos vectores. O de una forma más sencilla, vamos a colocarnos justo al final del vector Q y trazaremos una línea punteada en color negro con la misma magnitud, dirección y sentido que el vector P. De forma similar, nos colocamos al final del vector P y vamos a trazar una línea punteada en color negro con la misma magnitud, dirección y sentido que el vector Q. Y la diagonal que se forma desde el punto A hasta la intersección de las dos líneas punteadas en color negro será nuestro vector resultante R. Ahora, vamos a asignar una escala. Cada una de estas pequeñas líneas en color negro equivalen a 5 libras. Para el vector P tenemos 5, 10, 15 libras. Para el vector Q tenemos 5, 10, 15, 20, 25 libras. Y para el vector resultante R tenemos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y aproximadamente tenemos un valor de 37 libras. Este valor es la magnitud del vector resultante R. Ahora, con ayuda de un transportador, vamos a poder medir el ángulo alfa que se forma entre esta línea vertical y el vector resultante R, obteniendo una medición de aproximadamente 14 grados. Para el inciso B, nos piden obtener la solución trigonométrica utilizando la regla del triángulo. Esta regla dice lo siguiente. Vamos a colocarnos en el punto A y vamos a dibujar el vector Q. Justo en la parte final del vector Q trazaremos el comienzo del vector P y la diagonal que se forma desde el punto A hasta el final del vector P será nuestro vector resultante R. Esta es la regla del triángulo. Ahora, lo primero que debemos obtener es alguno de los ángulos internos del triángulo que se ha formado. El primer ángulo será el ángulo φ, que se forma entre el vector Q y el vector P. Vamos a trazar la línea de acción del vector Q de esta forma y nos damos cuenta que de esta parte hasta esta otra parte tenemos 180 grados. Ahora, de esta vertical hasta el vector Q tenemos 30 grados. Vamos a colocarnos al final del vector Q,
trazamos una vertical hacia abajo y de esta vertical hasta la línea de acción del vector Q tenemos los mismos 30 grados. Ahora, de esta vertical hasta el vector P tenemos 15 grados. Por lo tanto, el ángulo φ va a ser igual a 180 grados menos 15 grados y menos 30 grados. Eso nos da un total de 135 grados. Ahora, nosotros deseamos conocer la magnitud del vector R. Esta magnitud es el cateto opuesto con referencia al ángulo φ. Entonces, si conocemos el ángulo φ y conocemos la magnitud de los dos catetos adyacentes, es decir, la magnitud del vector Q y la magnitud del vector P, podemos conocer el cateto opuesto del ángulo φ, que es la resultante R, utilizando la ley de los cosenos. La ley de los cosenos me dice lo siguiente: la magnitud del vector R al cuadrado va a ser igual a la magnitud del vector Q al cuadrado más la magnitud del vector P al cuadrado menos 2 veces la magnitud del vector Q por la magnitud del vector P por el coseno del ángulo que existe entre estos dos vectores, es el ángulo φ. Sustituimos todos nuestros valores, 25 libras para la magnitud del vector Q y 15 libras para la magnitud del vector P, 135 grados para el ángulo φ, y vamos a obtener un valor para la magnitud del vector resultante R de 37.15 libras. Ahora, para conocer el ángulo θ que existe entre el vector Q y el vector R, podemos utilizar la ley de los senos. Es decir, si yo conozco el valor del ángulo φ y la magnitud del cateto opuesto, esto va a ser igual a el ángulo θ por la magnitud del cateto opuesto. Solamente desconocemos el ángulo θ, por lo tanto sí podemos aplicar esta ley, la ley de los senos. Nos queda de la forma siguiente: seno de θ entre la magnitud del cateto opuesto, que es el vector P, va a ser igual al seno de φ entre la magnitud del cateto opuesto, sería el vector R. Despejamos el ángulo θ y nos queda θ igual a el arcoseno de el seno de φ entre la magnitud del vector resultante R por la magnitud del vector P. Sustituimos todos estos valores y vamos a obtener para θ igual 16.59 grados. Ahora, deseamos conocer el ángulo alfa. Lo podemos obtener de la siguiente forma: de esta línea vertical hasta el vector Q tenemos 30 grados. Entonces, alfa va a ser igual a los 30 grados menos el ángulo θ. Alfa igual a 30 grados menos θ. Sustituimos el valor para θ y obtenemos alfa igual a 13.4 grados. Con esto terminamos este problema. Espero les sea útil. No olviden dar like y suscribirse.